¿Estamos listos? Sí, profe. Listo. Ok. Bueno, buenos días. Buenos días. Bien, vamos a comenzar en la página 188, donde más o menos terminamos el lunes. Y aquí tenemos un resumen del costo de producción de una máquina térmica. Contemplando la inversión, contemplando el mantenimiento preventivo y el gasto del combustible, el gasto que vamos a hacer en combustible, asumiendo que nosotros conocemos la curva de consumo de calor de la unidad, H, y el costo del combustible, obviamente, ¿no? Hemos mandado una tarea para calcular la H, la curva de consumo de calor de la unidad, en base a esta página 182. Con esas tres ecuaciones ustedes pueden plantear matricialmente el cálculo de K0, K1 y K2. Para el ejemplo que tenemos aquí resuelto, la H es la expresión que aparece aquí en la última línea, K0, K1 y K2, los tres coeficientes. Y con los datos que están en la página 187 hemos construido la curva de costo de producción de esta máquina, que es la que tenemos acá. El costo fijo, $1,288 por hora. Por cierto que esta grabación, este archivo está mejorado con respecto al de la última clase. 1,288 es el costo fijo, dólares por hora, y el costo variable es 12 veces la generación en megavatios, más 0,06 la P al cuadrado. Fíjense ustedes que el costo fijo no solo tiene el costo de inversión, sino que tiene también el costo en situación de vacío. Si la máquina no está generando nada para la red, de todas maneras tiene que gastar combustible, se desgasta para mantenerse rodando ella misma. Particularmente, acuérdense que el compresor es una pieza bastante voluminosa que el propio generador, la propia turbina, tiene que mover. Bueno, tenemos entonces el costo fijo, el costo variable, que son los que tenemos aquí como un resumen. Y al final el costo fijo es $1,288 por hora y el costo variable es 12P más 0,06P al cuadrado. Ayer hablábamos del costo marginal. El costo marginal es la derivada primera del costo de producción. Si le buscamos la derivada primera a la ecuación del costo de producción, nos va a dar 12 más 0,12P. Ese es el costo marginal. Es una definición, la primera derivada, ya la vamos a buscar un significado a eso y un uso. Pero antes, imaginémonos que tenemos una máquina donde K2, el término K2 o el término C acá es cero, puesto que aquí esto es función de K2, el término cuadrático, costo de combustible por K2. Si eso fuese cero, entonces el costo variable sería simplemente 12P y la primera derivada sería lineal, el costo variable
El costo de producción sería lineal, no cuadrático, y el costo marginal sería una constante. La derivada de 12P es 12 expresado en dólares por megavatio hora. Bueno, la tarea que mandamos, que está en el aula virtual, tiene que ver con desarrollar la curva de costo de producción, una curva como esta que está aquí, para una máquina de 198 megavatios ISO. Ya explicamos la palabra ISO como condiciones normales de presión y temperatura, 15.5 grados, y el nivel del mar, con esta data que está aquí. Esa tarea entonces está por entregar la semana que viene. Por favor, háganlo paso a paso para entender cada uno de estos términos y qué implica y de dónde salen todos estos números que están definiendo el costo de producción de una máquina térmica. Recordamos entonces, el término cuadrático se anularía para una turbina de combustión, existiría para una turbina de vapor, y la primera derivada entonces sería el costo marginal. Bueno, recordamos un poco lo que dimos en la última clase con respecto a la eficiencia de una máquina térmica con un heat rate de 10.000 BTU por kilovatio hora. Siempre APmax, el heat rate mínimo está definido APmax. Acuérdense que es una curva en forma de U. La eficiencia sería entonces el inverso del heat rate, y sustituyendo 1 kilovatio hora por 3.412 BTU, obtenemos una eficiencia de 34.2. Es decir, una máquina operando a 10.000 BTU por kilovatio hora como heat rate mínimo a potencia máxima tendría una eficiencia de 34.2. A una potencia menor que la máxima, la eficiencia sería menor, porque el heat rate crecería. Hablábamos de que si pudiésemos mejorar el heat rate de 10.000 a 7.000, la eficiencia crecería a un 48,74%, de acuerdo a esta ecuación que está aquí. Pero para eso habría que hacer la inversión para convertir nuestro ciclo abierto en un ciclo cerrado, en un ciclo combinado, donde no botaríamos los gases de la combustión a la atmósfera, sino que produciríamos con ese calor que ellos contienen vapor de agua en un intercambiador de calor, y después moveríamos una caldera de vapor para generar más energía, más megavatios, y eventualmente cerrar el ciclo con un condensador, es decir, con todo el aparataje que implica una planta de vapor. Eso implicaría un precio mayor. Eso casi que duplica el costo de inversión. A título de referencia, la planta El Sitio que está en Santa Lucía, yendo de Petare hacia Santa Teresa, es una planta de 6 turbinas de 180, 2 en ciclo abierto, una de vapor repetida. Serían 6 máquinas de 180 para 1.000 megavatios. El agua del proceso la traen del Guaire y la purifican, lo cual significa que hay un acueducto. Queman gas, lo cual implica que necesitan un gasoducto que viene de Yucal Placer, que es del norte de Guárico. Ese yacimiento de gas viene del norte de Guárico. Tiene torres de enfriamiento porque ahí no hay un lago, no hay mar, no hay un cuerpo de agua. Y esa planta costó aproximadamente $2 millones por megavatio. O sea, una planta bastante costosa, con una capacidad de 1.000 megavatios. Bueno, eso a título referencial. ¿Qué pasaría si tuviésemos para una máquina de 100 megavatios quemando gas,
con un consumo energético de 1000 BTU por pie cúbico. Ese pie cúbico de gas, imagínenselo, un pie cúbico de gas, está a condiciones normales de presión y temperatura, obviamente. Bueno, una máquina quemando gas natural con un heat rate de 10.000 BTU por kilovatio hora tendría un consumo de 10 pie cúbicos por kilovatio hora, es decir, 10.000 pie cúbico por megavatio hora, es decir, 1.000.000 de pie cúbicos por hora. 1.000.000 de pie cúbicos por hora para generar 100 megavatios. Como el día tiene 24 horas, sería 24 millones de pie cúbico. Esta P significa pie cúbico por día, la D es día. O sea que esta máquina estaría consumiendo 24 millones de pie cúbico de gas por día. Y eso tiene que llegar por nuestro gasoducto. Si no hay gas, no puede haber generación entonces. Bien, la misma máquina, pero quemando diésel, evidentemente que son otros quemadores, para que una máquina queme gas o queme diésel tiene que tener quemadores duales, lo cual la encarece, ¿verdad? Como el consumo energético, perdón, el poder energético del diésel es de 35.000 BTU por litro, nuestro consumo estaríamos hablando para 100 megavatios de 29.000 litros por hora. 29.000 litros por hora. 29.000 litros, 30.000 litros es casi que una cisterna de combustible que tiene que estar circulando por nuestra carretera de acceso por hora. Imagínense una gandola llena de diésel circulando por hora con 29.000 litros. Prácticamente estaríamos colapsando la carretera. Esto para que se lleven una idea de los problemas que puede implicar no tener un oleoducto, no tener un gasoducto. Bueno, considerando que un barril tiene 169 litros, para 100 megavatios estaríamos utilizando entonces 4.128 barriles diarios de diésel para nuestra máquina de 100 megavatios. Bueno, hablando de una unidad de 100 millones de pie cúbico por día, no de 24 millones, dado que con la cuarta parte de esto alimentábamos 100 megavatios, para alimentar 416 megavatios, alrededor de 400 megavatios, 4 máquinas de 100 o una máquina de 400, estaríamos necesitando 100 millones de pie cúbicos por hora. Acuérdense que las máquinas de Tacoa eran precisamente de 400 megavatios. Tenían 3 máquinas de 400 megavatios y cada una para generar esa potencia necesitaría 100 millones de pie cúbicos por hora. Imagínese usted entonces la capacidad del suministro del gas, de nuestro gas en ese caso, ¿no? Otra cifra importante que les quiero plantear, ¿me están oyendo? Sí, profe. Correcto. Otra cifra importante que les quiero plantear es el caso que teníamos en Venezuela alrededor del 2013, donde Venezuela producía aproximadamente 3 millones de barriles de crudo diario y cerca de 6.000 millones de pie cúbico por día de gas natural. Aquí pongo entre gas libre y gas asociado. ¿Qué significa eso? Gas libre es un yacimiento de gas, donde solo extraigo gas. Eso se podría hacer, por ejemplo, en el estado Sucre sin problema, donde hay un yacimiento de gas gigantesco, el llamado Proyecto Cristóbal Colón. Y gas asociado es el que está asociado a un pozo donde yo saco crudo
puede ser liviano, puede ser pesado, saco crudo y también saco gas, porque generalmente están juntos. Bueno, en esa época estábamos produciendo unos 3 millones de barriles diarios de crudo y unos 6.000 millones de pies cúbicos de gas natural entre gas libre y gas asociado. Hoy en día producimos alrededor de 1 millón y el crudo que producimos es gas pesado, es crudo pesado. Y no tenemos refinerías para producir gasolina y diésel a partir de crudo pesado, lo cual dificulta aún más el problema de los combustibles de uso inmediato, gasolina y diésel, en Venezuela, porque hay que traer diluyentes del extranjero. Bueno, en esa época teníamos una demanda aproximadamente de 16.000 megavatios promedio. Llegó a un momento dado a 19.000 megavatios casi. Y el consumo de energía anual era de 112.000 gigavatios hora o 112 teravatios hora. Y del río Caroní sacábamos aproximadamente un 78.4, casi 80 teravatios hora, un 70% de esa energía era hidráulica. Hoy en día es casi 100, porque el parque térmico está muy deteriorado y casi todo es hidráulico, ¿no? Para una demanda que tenemos hoy en día, no de 16.000 megavatios, sino tal vez de unos 11.000, 12.000 megavatios por la situación del país. Bien, imaginémonos que la energía hidráulica que sacamos ese año la fuésemos a sustituir por un combustible tipo diésel. A ver cuáles serían las cifras comparativas entre sacar esa energía del río Caroní o quemar diésel. Bueno, hemos dicho de la lámina anterior que para el diésel tenemos un uso de 290 litros por megavatio hora. Si quisiéramos producir los 78.4 teravatios hora con un barril en 169 litros, eso nos estaría dando esta cantidad de barriles. Llevado a millones de barriles, estaríamos utilizando 135 millones de barriles al año. Eso significa, como un año tiene 365 días, que estaríamos utilizando unos 0.37, alrededor de un 0.4 millones de barriles diarios de diésel. Es decir, para producir esa energía de casi 80 teravatios hora de energía térmica, necesitaríamos quemar aproximadamente 0.4 millones de barriles diarios de diésel. Esto nos da una idea de la relación energética y además nos dice que esa inmensa cantidad de energía que estaba consumiendo el país es tan solo un 0.37 millones de barriles diarios y estábamos produciendo 3 millones de barriles diarios. Esto nos da idea del poder energético que tendría Venezuela, el poder a nivel de producción de crudo que tendríamos, ¿no? Imagínense, de 3 millones de barriles diarios, utilizando casi, digamos, el 10% de eso, un poquito más, estaríamos sustituyendo con eso toda la energía que nos dio el río Caroní. Bueno, excelente. Vamos a pasar entonces ya a ver, atención, el primer caso de despacho económico horario térmico utilizando curvas
de producción que sean lineales, es decir, utilizando máquinas movidas por turbinas a gas, generadores movidos por turbinas a gas. Siendo el objetivo de un despacho económico, definimos el objetivo de despacho económico por primera vez, ya matemáticamente hablando, alimentar la demanda a costo de producción mínimo. En la primera lámina que veíamos en la primera clase decíamos, no basta alimentar la demanda, hay que alimentarla a costo mínimo, es decir, a costo de producción mínimo. ¿Por qué? Porque el combustible es un recurso valioso y caro. Y hablábamos un poco de la situación actual del país y obteníamos algunos lineamientos de allí, ¿verdad? Bueno, si tuviésemos turbinas a gas, el costo de producción sería lineal, no sería cuadrático. Como lo vimos en la lámina anterior, aquí estaría el costo de producción sería lineal si el término cuadrático sería nulo. En consecuencia, la derivada de una ecuación tipo recta va a ser una constante. Eso sería lo que está reflejado en esta gráfica que está aquí, donde hacemos un gráfico de costo marginal en el eje vertical en dólares por megavatio hora para cada unidad en contra de la potencia generada. Tendríamos acá dos máquinas térmicas tipo turbina a gas con costo de marginal constante y diferente. Una sería más cara que la otra. Por ejemplo, si este número fuese 12 en el eje vertical, esta podría ser 24 o algo que se parezca a eso. Dos máquinas movidas por turbinas a gas con costo marginal constante, es decir, costo de producción lineal. ¿Qué es el costo marginal? El costo marginal se definió como la primera derivada del costo de producción. Si es la primera derivada del costo de producción, el costo marginal, eso significa que el área debajo del costo marginal es el costo de producción. Si estas rectas que están acá en este gráfico son las curvas de costo marginal, el área respectivo de ellas, aquí tenemos un área azul y un área roja, sería el costo de producción en dólares por hora. Este despacho es horario. ¿Qué significa? Que esto es el despacho que vamos a hacer en una hora del día. Si tuviésemos 24 horas en el día, como en efecto es, habría que hacer 24 despachos horarios. Para cada hora del día tendríamos que hacer un despacho. Es decir, buscar una solución de costo mínimo para alimentar nuestra demanda. Obviamente que la demanda de esa hora tiene que ser un dato. Es decir, lo que genere la máquina 1 más lo que genere la máquina 2 tiene que ser igual a la demanda de esa hora en megavatios. En consecuencia, recordamos, sumarizamos, el área debajo de la curva de costo marginal representa de costo de producción. Y como lo que queremos es minimizar el costo de producción en nuestro despacho económico, pues eso significa que el área mínima va a implicar costo de producción mínimo. Luego, nuestro despacho económico tiene que estar sujeto a la condición de que el área generada por estas curvas sea igual, sea mínima, sea área mínima con una condición. Tienen que cumplir con la condición de que P1 más P2 sea igual a la P de demanda. Esto se llama una restricción de igualdad. En los términos de optimización, esto es una restricción de igualdad. Hay que cumplir con eso. Bueno, cada máquina tiene un Pmin
cada máquina tiene un Pmax. Los Pmin no están indicados en esta gráfica, pero recuérdense que yo no puedo sincronizar una unidad y dejarla generando 0 megavatios. Eso no puede ser. Si está sincronizada, debe generar como mínimo su potencia mínima. Y su potencia mínima es una cifra no nula. Recordemos el caso de Tacoa. El P máximo de las unidades grandes de ampliación Tacoa era de 400 megavatios y el P min era de 170 megavatios. Entonces no podemos estar por debajo del mínimo ni por arriba del máximo, puesto que por arriba del máximo estaríamos violando al generador, estaríamos violando la turbina, estaríamos mecánicamente hablando y térmicamente hablando nuestro generador. Luego nos preguntamos, la máquina de menor costo marginal, esta que está aquí, ¿podría generar toda la energía que queramos para alimentar nuestra demanda? La respuesta es, ojalá pudieran, pero de repente no podemos hacerlo porque cargando la unidad 1, manteniendo la 2 en mínimo, no podríamos generar todo de repente, puesto que vamos a chocar contra el máximo de la unidad 1. Y eso no lo podemos violar. Eso significaría entonces que la filosofía de este despacho a costo de costo marginal constante, es decir, de costo de producción lineal, es cargar la unidad más barata, la de menor costo marginal, hasta lograr su máximo, manteniendo la más cara, en este caso son 2, en mínimo. Y vemos si así satisfacemos la demanda. Si no satisfacemos la demanda de esa manera, eso significa que esta se queda en máximo porque ya no puede subir más. Y la otra sube por encima de su potencia mínima hasta llegar a un punto donde la sumatoria de P1 max más P2 tiene que satisfacer la demanda. Cuando logremos satisfacer la demanda, el despacho económico estaría resuelto, la solución económica estaría ya conseguida. Es decir, la filosofía del despacho económico es operar a costo marginal creciente, comenzando por la máquina más económica siempre. La más económica la cargamos, la demás la mantenemos en mínimo y vemos si satisfacemos la demanda de esa forma. Si no, tenemos que subir la segunda máquina más barata, llevarla hasta el máximo si fuera necesario y continuar con una tercera máquina. Aquí eso no está planteado, aquí estamos haciendo un despacho de 2 máquinas, puesto que queremos el caso más elemental posible para entender los conceptos vitales del despacho económico. Eso significa entonces que con P1 en máximo y P2 en un valor superior al mínimo e inferior a su máximo, logramos un punto donde P2 más P1 satisfacen la demanda. Y en consecuencia, ese sería el despacho económico. Recordamos, estamos minimizando el área debajo de la curva de costo de producción. Quisiéramos que el área roja fuese azul, porque la ordenada del área roja es más alta, es más grande. Pero no podemos, puesto que no podemos solo cargar la unidad 1 y mantener la 2 en mínimo, puesto que estamos chocando contra P1 máximo y eso no lo podemos violar. Excelente. Entonces, en resumen, alcanzado el despacho, nos preguntamos, ¿cuál máquina de estas 2 podría absorber el siguiente megavatio de carga?
Si la demanda aumentara una unidad, si la demanda aumentara 1 megavatio, ¿cuál de las dos podría absorber ese megavatio? ¿Cuál de las dos podría alimentar ese megavatio? Bueno, quisiéramos que fuera la 1, tiene un costo marginal menor, que es más barata, pero no podemos porque está en máximo. Más bien, entonces vamos a tener que obtener el siguiente megavatio teórico, la pregunta es teórica. ¿Cuál de las dos máquinas absorbería el siguiente megavatio por encima de la demanda que nos han dictado? Sería evidentemente la máquina 2, esta máquina roja, que está generando el área roja. Y en consecuencia, porque P1 está en máximo, ¿verdad? Esa máquina recibe un nombre. La máquina que suministra el siguiente megavatio para que la operación siga siendo factible y económica se conoce como máquina marginal. La máquina marginal o la máquina que margina. Eso significa la máquina que absorbe, que debe absorber el siguiente megavatio, pudiendo hacerlo, ¿no? Eso recibe ese nombre. Entonces, de la máquina marginal es una definición. Si nosotros tuviésemos el caso de Venezuela, Venezuela es un monopolio eléctrico. ¿Qué significa un monopolio eléctrico? Que no hay un mercado de electricidad. No hay un mercado eléctrico. No hay un mercado para la electricidad en Venezuela. En consecuencia, nos tenemos que preguntar, ¿y cómo se compra y cómo se paga la energía eléctrica en Venezuela? O en un país monopólico como Venezuela a nivel del sistema eléctrico. Bueno, se paga a través de un pliego tarifario. Si ustedes revisan la factura de electricidad de su casa o del comercio, de un comercio determinado, verán que hay un pliego tarifario que te vende el megavatio hora a un valor, hasta una cantidad de megavatios hora, y a partir de allí, si tú subes el consumo de megavatios hora, se te considera un gran consumidor, y a partir de allí pagas el megavatio hora más caro y así sucesivamente. Inclusive puede haber un cargo por capacidad, es decir, no por energía, no por megavatio hora, sino por megavatios máximos que puedas consumir. Después vamos a hablar un poquito de eso, de ese cargo por capacidad. Pero la idea del cargo por capacidad, podemos adelantar desde ya, es que la empresa eléctrica tiene que tener una recompensa, ¿verdad? Tiene que tener cubierto los gastos de inversión que haga, puesto que imagínense ustedes que un consumidor tenía una demanda de 1 megavatio, en cuyo caso tiene que estar alimentada por un transformador de 1 megavatio, que es mucho más costoso que uno de 100 kVA, y que el individuo se limite a consumir una cantidad de 20 kVA porque no tiene trabajo. Entonces la pregunta es, ¿y ese transformador y ese costo de inversión, quién lo va a pagar? Esa es la idea del costo por capacidad. Pero olvidándonos del costo por capacidad, del cual vamos a hablar más adelante, está el costo de la energía, ¿verdad? Y en Venezuela, entonces, nos van a cobrar el costo de la energía a través de un pliego tarifario. Pero, atención, si hubiese un mercado, si hubiese un ambiente de mercado en el país o en el sitio donde se está haciendo este despacho horario, aquí viene una definición muy, muy importante de microeconomía, para que pongan atención, por favor. Tiene que ver con quién absorbe el siguiente megavatio, quién absorbe el posible incremento
marginal, apenas 1 megavatio marginal, un incremento marginal de 1 megavatio. ¿Quién lo absorbe? Bueno, la máquina que pueda, la máquina más barata que pueda hacerlo. En este caso es la máquina 2, es la única máquina que vamos a tener disponible para suministrar ese siguiente megavatio. Y decimos entonces que el precio de la energía en un ambiente de mercado lo está fijando la máquina marginal, la máquina que sube ese siguiente megavatio. La máquina 2 sería entonces la máquina marginal, es la máquina que absorbe el siguiente megavatio, y el precio de la energía, atención, en esa hora va a ser el costo marginal de la unidad marginal. Es decir, lo que está indicado aquí como el valor de lambda. Lambda sería el precio marginal. Si esto aquí fuese $12 por megavatio hora y esto fuese $24 por megavatio hora, este costo marginal, entonces el costo marginal sería de $24 por megavatio hora. Ese sería el precio al cual se vendería la energía. No está dictado por un pliego tarifario, sino por esta condición particular que estamos discutiendo en este instante. Ese precio es el precio al cual se compra y se vende la energía. Esa es la definición de precio. El precio del queso, ¿cuál es? Bueno, el valor al cual se compra, se vende y se compra el queso en el mercado. En consecuencia, este sería el precio de la energía eléctrica del megavatio hora. Lambda viene en dólares por megavatio hora, sería el costo marginal de esta unidad. Y ese precio es el que se le va a pagar a todos los productores. Es el que van a pagar los consumidores y que se le va a pagar a todos los productores. Al productor 1, que es el azul que está acá, y al productor 2, que es el que está aquí. Fíjense ustedes que el productor 1, que tiene un costo marginal físico de 12, vamos a suponer que esto sea $12 por megavatio hora, $12 por megavatio hora, estaría recibiendo una remuneración, estarían pagándole a $24 el megavatio hora. ¿Por qué? Porque el precio es único. El precio de una mercancía es único en el mercado. En este instante sería de $24 el megavatio hora. Eso significa que está siendo beneficiado ampliamente, porque le van a estar pagando toda la energía que produce a razón de $24 y no de $12 el megavatio hora. Está siendo beneficiado ampliamente el productor 1, no tanto así el productor 2. Y eso es vital en un ambiente de mercado, porque uno tiene que preguntarse: ¿y por qué el productor 1 tiene un costo marginal bajo? Bueno, tiene un costo marginal bajo porque es eficiente, porque cuida su empresa para producir, para tener un costo marginal bajo. Y eso es lo que se le está remunerando. Mientras más bajo sea tu costo de producción, vas a estar mejor remunerado desde el punto de vista en un ambiente de mercado, ¿verdad? En un ambiente de mercado, por este principio de tener un costo, de un precio instantáneo de la energía para cada quien. Esto sería para esta hora. Para la otra hora aparecerían otras máquinas de repente, o metemos una nueva máquina si es que la demanda es más alta. Ya estaríamos despachando 3 máquinas. Aquí tenemos solo 2. Acuérdense que este es un despacho horario y para cada hora habrá una demanda diferente y un número y un grupo de máquinas diferente para atender
el suministro de la demanda. Luego, acordémonos del concepto de costo marginal, de máquina marginal, la máquina que suministra el siguiente megavatio, de precio instantáneo, de que el precio se le paga a todos los productores, como se determina aquí como precio instantáneo, y lo pagan todos los consumidores horariamente, ¿no? Esto implica entonces que los productores que tengan un costo marginal inferior al precio instantáneo van a ser beneficiados, se van a ver beneficiados ampliamente, y ese es el principio de un mercado. Vamos a estimularte para que tú seas cada vez más eficiente, para que bajes tu costo marginal, para que bajes tu costo marginal, para que la sociedad se beneficie en su conjunto, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos a pasar ahora, jóvenes, a estudiar la metodología de Lagrange. Lagrange fue un matemático francés que hizo muchas contribuciones a la matemática, pero en particular hay una muy importante que tiene que ver con el criterio de optimización. Cuando uno habla de óptimo, tiene que preguntarse qué significa un óptimo. Bueno, óptimo es un valor extremo, puede ser, por ejemplo, un costo mínimo, un costo de producción mínimo. Eso es óptimo, ¿verdad? Si lo que queremos es minimizar el costo. Pero puede, hablando de lucro, puede estarse refiriendo a maximizar el lucro de una empresa, lo cual es una cuestión que la sociedad no vería bien, ¿verdad? Porque si alguien se está lucrando en exceso, significa que alguien está pagando los platos rotos. Yo hablo de que hay un camino que para mí es óptimo para llegar a la Universidad Metropolitana. En vez de irme por la autopista, me voy a ir por la Cota 1000. Alguien puede decir, mira, pero la Cota 1000, por ahí el camino es más lejos, o viceversa. Entonces tú le puedes decir, sí, pero es que para mí es importante la vegetación, el paisaje, y yo valoro eso. Y en consecuencia, dentro de mi clasificación de óptimo, así pague, así recorro unos kilómetros más, el hecho de tener una vegetación bella, un paisaje bello, me gusta, y en consecuencia digo que eso es mejor que la autopista. Eso para que ustedes vean que la palabra óptimo está asociada a definir siempre primero una función objetivo, qué es lo que tú quieres optimizar, qué es lo que tú quieres maximizar. Es costo, es lucro, es ganancia, es confort, es belleza, es qué. Cuando se habla de óptimo hay que definir muy bien la función objetivo. Bien, vamos a hablar de minimizar, porque decíamos que el objetivo de nuestro despacho económico, de nuestra operación económica, es minimizar el costo de producción. Entonces vamos a imaginarnos, para entender la metodología de Lagrange, que alguien va a buscar el costo mínimo de una función objetivo, ¿verdad? La función objetivo es esta parábola que está aquí, e intentamos buscar el mínimo. Bueno, sabemos que el mínimo de esto lo podemos hallar, nos lo han enseñado en los cursos básicos de ingeniería, que si buscamos la derivada primera de esta función y la igualamos a cero, vamos a hallar el costo mínimo aquí, porque aquí la pendiente o la derivada sería cero, ¿verdad? Pero vamos a generalizar esto para ver qué significa que esa primera derivada igualada a cero nos proporciona el mínimo o el máximo, porque podríamos tener una parábola invertida donde no hay un mínimo sino un máximo. Hay que estar claro qué es lo que andamos buscando, ¿verdad? Bueno, pensemos en el punto 1. Vamos a poner atención, porque de aquí salen los conceptos vitales de la metodología de Lagrange.
Si yo estoy en el punto 1, yo puedo tomar un paso a la izquierda o un paso a la derecha y preguntarme qué pasa con el costo, asumiendo que esto sea costo, qué pasa con la altura. Bueno, aquí la altura sube y si tomo un paso a la derecha, la altura baja. Pero si estuviese ubicado a la derecha de este punto, es al revés. Si tomo un paso a la derecha, sube la altura y si tomo un paso a la izquierda, baja. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es definir qué es lo que queremos. Bueno, queremos hallar un mínimo. Entonces vamos a dar donde quiera que estemos, donde quiera que arranquemos, en el punto 1 o en el punto 2, en uno de ellos dos, vamos a tomar pasos a la izquierda o a la derecha y vamos a medir la altura. Vamos a censar la altura. Y si baja, como lo que andamos buscando es minimizar, si la altura baja, entonces vamos a seguir por ese camino y vamos minimizando cada vez la altura, ¿cierto? Estupendo. De ser ese el principio, vamos a continuar entonces por la dirección descendente. ¿Y cuándo vamos a dejar de movernos? Bueno, cuando lleguen aquí, si ustedes toman un paso infinitesimal, un pasito muy chiquito, estos pasos son muy chiquitos, ¿verdad? Están asociados al concepto de incremento infinitesimal, de derivada. Si tomo un paso muy chiquito cuando esté en el mínimo a la derecha o a la izquierda, no voy a lograr cambios en la altura. Eso es lo que significa que estoy en el mínimo. Si me paso hacia la derecha, ya entonces en vez de comenzar a seguir bajando, comienzo a subir. En consecuencia, lo que queremos es que tomando un paso no nulo, si tomando un paso no nulo, yo logro un cambio nulo en la función objetivo, en la altura, la única manera de que eso suceda es de que esta primera derivada sea cero. Ese es el significado que quiero venderles. Repito, tomo un paso no nulo y obtengo una variación nula. Eso significa que estoy en el óptimo, pero matemáticamente hablando, como esta definición es matemática, eso es lo que significa es que la derivada primera allí tiene que ser nula, que es el concepto que nos plantearon al principio en los cursos básicos de matemática de ingeniería. Esta primera derivada recibe un nombre en matemática y se conoce como gradiente de la función phi, el gradiente de la función objetivo. Entonces, en resumida cuenta, si yo me muevo en los diferentes puntos de la curva y calculo la primera derivada de la curva, en el instante en que se haga cero, estoy en el óptimo. Puede ser un máximo, puede ser un mínimo. Aquí, como lo que estábamos haciendo era minimizar, estamos en un mínimo. Bueno, vamos a pasar a un caso más complicado, a un paso de 3 dimensiones. Y ya entonces nuestra parábola deja de ser un alambre como el que tenemos en la figura anterior y pasa a ser una especie de copa. Imagínense una copa de agua, una copa de vidrio a la cual le queremos hallar el mínimo físicamente hablando. Bueno, extendiendo este concepto, entonces lo que vamos a hacer es tomar pasos en ambas direcciones posibles. Imagínense que ustedes están cegados por una venda en los ojos y están en algún punto de Caracas y les piden que hallen el punto mínimo de altura de Caracas. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Bueno, tenemos 4 direcciones, este, oeste, norte, sur. Toman pasos de izquierda a derecha o en el sentido este-oeste o en el sentido norte-sur
y ven si bajan o suben. Y cuando bajen, siguen por ese proceso, siguen por esa vía intentando seguir bajando. Y cuando tomando pasos no nulos en el sentido este-oeste o en el sentido norte-sur, tendrán un cambio nulo en la altura. Bueno, evidentemente que eso va a suceder cuando esta derivada primera y esta derivada segunda simultáneamente se vuelvan nulas. Es decir, cuando lleguemos al fondo de la copa, cuando lleguemos al sitio de Caracas, asumiendo que Caracas se pueda dibujar como una copa topográficamente hablando, cuando lleguemos al fondo de esa copa, tendremos que si me muevo con un pasito a la izquierda o a la derecha, del este-oeste o norte-sur, no cambio de altura, eso significa que ya estoy en el mínimo, asumiendo que no haya mínimos locales, sino que haya un solo mínimo, una copa físicamente hablando, ¿verdad? Si hay mínimos locales, esto me puede engañar, ¿verdad? Asumiendo que no haya mínimos locales, es decir, que la función se comporte bien matemáticamente, el óptimo entonces se logra cuando el conjunto de derivadas primeras se hace cero, porque no nulo de x2, no nulo de x1, con estas dos derivadas nulas, me da un cambio nulo en la función objetivo. Esa colección de derivadas primeras es lo que se conoce como el gradiente. Cuando vimos teoría electromagnética, vimos la función gradiente, el gradiente de una función. Entonces, conclusión, si el conjunto de derivadas primeras de una función, es decir, el gradiente de una función se hace nulo, eso significa que estamos en un punto extremo, o un máximo o un mínimo. Como yo sé lo que ando buscando, entonces estaré en un máximo o un mínimo, el máximo o el mínimo deseado. Imaginémonos que esa copa le hallemos puntos X altura, de la misma altura, y proyectemos eso sobre el plano de abajo. Eso nos daría, imagínense la copa cortada para diferentes alturas y proyectando esos cortes sobre el plano inferior, sobre el plano X1, X2, eso nos daría circunferencias de radio creciente. Radio creciente va a implicar evidentemente funciones de costo creciente, ¿verdad? Porque la altura en este caso es sinónimo de nuestro costo de producción o lo que estemos nosotros tratando de optimizar. Entonces, esta circunferencia, esta es la ecuación de una circunferencia x1 al cuadrado de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, es una circunferencia. Entonces, eso significa que hay diferentes circunferencias para diferentes cortes sobre la copa, definiendo diferentes alturas. Es decir, el radio Φ1, Φ2, Φ3 va a cumplir con estas condiciones. El costo sería mayor para la circunferencia de mayor radio y así sucesivamente. Bueno, si esta es la función objetivo, la primera derivada de esto, la primera derivada con respecto a x1 es 2x1 y la primera derivada con respecto a x2 es 2x2 porque la función es cuadrática. Esto en consecuencia es el gradiente y este gradiente yo lo puedo evaluar en cualquier punto del plano x1, x2. Aquí lo estoy evaluando en un punto K, y entonces esto me va a dar 2K y 2K en este sentido. Como es un vector, esto nos dice algo importante desde ya, importante para nuestro conocimiento. El gradiente de una función, también lo vimos en teoría electromagnética, es un vector que perpendicularmente a la función tangente, a la función objetivo en cualquier punto y saliente, sale de la función en el cual estoy evaluando el gradiente. Esto significa que el gradiente de una función sale
hacia afuera, valga la redundancia, sale de la curva y en consecuencia decimos que el gradiente es un vector que apunta hacia un costo creciente. Crece, sale hacia afuera, en consecuencia apunta en el sentido de los costos crecientes, porque estas circunferencias de mayor radio cada vez tienen costo creciente. En consecuencia, el gradiente siempre apunta hacia la zona de costo creciente, lo cual significa, amigos míos, lo cual significa que el menos gradiente apunta hacia costos de producción o funciones objetivos en general de menor valor. Entonces, hacia acá vamos a estar minimizando, por ejemplo, nuestro costo de producción en el sentido contrario al gradiente. Bien importante. Bien, vamos a... Ya llevamos una hora de clase, nos falta media hora, un poquito menos. Vamos a puntualizar momentáneamente algunas condiciones que tiene la función gradiente en presencia de restricciones operacionales. Cuando estábamos en la primera lámina, la lámina 195, pusimos aquí un comentario que dice que se asume que en nuestra búsqueda del mínimo no choco contra valores operacionales que no pueda violar. Es decir, aquí no estamos chocando con un X máximo o un X mínimo, sino que podemos movernos libremente hacia la izquierda o a la derecha a partir de cualquier punto. Pero eso no nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque hay restricciones operacionales. Es decir, dijimos, por ejemplo, que una unidad térmica, que una turbina térmica, que un generador térmico no puede operar por debajo de su mínimo técnico ni operar por encima de su máximo térmico. Tiene que operar entre el min y el max. Entonces tiene límites min y max. Entonces tenemos que preguntarnos qué pasa con la función gradiente, porque lo vamos a utilizar en la siguiente clase, cuando estamos en presencia de un mínimo o de un máximo. Vamos a suponer que nos dijeran que X1 tiene un máximo, que X1 tiene que ser menor que X1 máximo. Vamos a constituir entonces una función de restricción que sea X1 menos X1 máximo menor o igual a 0. Importante, jóvenes, todas las funciones las debemos poner en forma de una desigualdad que sea menor o igual a 0. Dada la función de restricción f definida de esta manera, vamos a buscarle el gradiente. Derivamos con respecto a X1, derivamos con respecto a X2, derivamos aquí con respecto a X1, no da 1, X2 no existe en esta ecuación y en consecuencia 0. El gradiente es 1 con 0. Bien, vamos a establecer ahora un mínimo. X1 tiene que ser superior al X1 mínimo. Bueno, vamos a constituir una nueva función, pero que es una restricción ahora de desigualdad asociada a un mínimo. Entonces, igualando a esto a menor o igual a 0, nos queda que X1 mínimo menos X1 debe ser menor o igual a 0. Y si le buscamos el gradiente, derivando esto con respecto a X1 nos da menos 1, y derivando a G con respecto a X2, que no existe en esta ecuación, da 0. Bien, hablando de X1, hablando de la variable X1, lo que estamos diciendo es que tiene un rango factible, que debe ser operativamente la solución estar por encima del mínimo y por debajo del máximo. Es decir, todo lo que esté
por X1 y X2 en este sentido, pero no nos establecieron restricciones en el sentido de X2. Entonces, fíjense ustedes, la zona, el área a la izquierda de X1 mínimo es prohibida. El área a la derecha de X1 está prohibida, no podemos subir para acá. ¿Y hacia dónde apuntaban los gradientes? El gradiente, aquí está el gradiente para la condición de minimalidad. El gradiente apunta en el sentido izquierdo y el derecho, que era la lámina anterior, apunta hacia la derecha. Conclusión. Importante. Las funciones gradiente, hablando de restricciones min-max, es decir, hablando de restricciones de desigualdad, min-max, apuntan siempre los gradientes hacia las zonas prohibidas. Eso lo vamos a utilizar más adelante. Los gradientes de las funciones de restricción min-max siempre apuntan hacia las zonas no permitidas. Esa conclusión, repito, la vamos a utilizar más adelante. Bueno, así como puede haber restricciones de desigualdad, de que la potencia generada tiene que ser superior al min e inferior al máximo, también resulta que existe una restricción de igualdad que nos dice que X1 más X2 tiene que ser un dato. Hablando de P1 y P2, P1 y P2 tienen que satisfacer la demanda exactamente. Puesto que si no, ¿qué estamos logrando? Imagínense ustedes que nos dicen a nosotros, vamos a hallar atención a esta pregunta, vamos a hallar el costo mínimo de producción de nuestras dos unidades, las que acabamos de estar estudiando, y no nos dicen nada de la demanda. Bueno, el costo de producción mínimo es 0. Apago las dos unidades y no alimento a nadie, no alimento ni un megavatio de demanda y tengo costo de producción mínimo. Pero eso, ¿qué interés tiene para nosotros? Ninguno. Es decir, hay que acoplarle a nuestra función objetivo, hay que acoplarle no solo restricciones operativas de min-max para no fatigar nuestra turbina, nuestro generador, etcétera, etcétera, sino que también tenemos que obligarlo a que lo que se genere no sea nulo, pero no solo que no sea nulo, sino que sea igual a la demanda, al dato básico que nos da el sistema, que nos da nuestro operador de demanda. En consecuencia, vamos a imaginarnos qué interesante esto si lo ven como una matemática básica de que la generación 1 más la generación 2 sea igual a un dato, sea igual a la demanda y constituimos una función de restricción de igualdad igualada a 0. Las de desigualdad eran menor o igual a 0. La restricción de igualdad tenemos que ponerla en forma de igual a 0. En este caso, XD menos X1 menos X2 igual a 0. Podríamos multiplicar esto por menos 1 y seguiría siendo igual a 0. Pero lo típico es hacer esto por las razones que vamos a ver a continuación. ¿Y qué define esto en el plano XY, amigos? En el plano XY esto define una recta. Una recta, la recta de la demanda. Es decir, si esto es la generación 1 y esto es la generación 2 o la variable de decisión 1 y la variable de decisión 2, satisfacer la restricción de igualdad, satisfacer la demanda en este caso, va a producir una línea recta dada por esta ecuación que está aquí. Y en consecuencia a esa línea recta, a esa H, a esa función de restricción de igualdad, le puedo hallar el gradiente. Si hallo el gradiente,
derivo con respecto a x1, esta ecuación, derivo con respecto a x2 y en ambos casos me va a dar -1. Es decir, el gradiente de h va a apuntar en esta situación hacia abajo. -1 y -1 da un vectorcito que apunta hacia h y ese vectorcito es el vector gradiente. Atención, de h, siendo h la restricción de igualdad. Bien, vamos ahora, importantísima esta lámina, importantísima para entender la metodología de Lagrange. Vamos a dibujar simultáneamente la restricción de igualdad. Vamos a dibujar simultáneamente la recta que implica la restricción de igualdad y vamos a dibujar la función objetivo como costo de producción creciente, es decir, como circunferencias de radio creciente de acuerdo a lo que estuvimos viendo anteriormente. A medida que el radio de esta circunferencia crece, crece el costo. Imagínense la copa cortada a diferentes alturas y proyectando esos cortes equialtura, de la misma altura sobre el plano inferior, sobre el plano x1, x2. Entonces, ¿qué nos está dando? Bueno, nos está dando, de acuerdo a todos los conocimientos anteriores, que el gradiente de la función objetivo apunta hacia afuera de la función objetivo y el gradiente de la restricción de igualdad apunta en el sentido opuesto. En consecuencia, aquí tenemos que en el punto de optimalidad estamos cumpliendo con la restricción de igualdad porque este punto está sobre cualquier punto que esté sobre esta recta satisface la demanda. Pero como queremos costo mínimo, entonces vamos a hacer coincidir la recta de demanda con una circunferencia que pase justo por allí donde esta curva sea tangente a la circunferencia y ahí vamos a tener la doble condición de tener costo mínimo, no nulo, porque estamos satisfaciendo la demanda justo en ese punto. Si yo operara en un punto como este que estoy indicando con la flecha en este instante, estaría satisfaciendo la demanda, pero la circunferencia tendría un mayor radio. Tendría un mayor radio y eso no me interesa porque eso significa mayor costo de producción. Acuérdense del objetivo. Satisfacer la demanda a costo de producción mínimo. En consecuencia, solo este punto donde la recta es tangente a una circunferencia determinada, que es la circunferencia de costo de producción mínimo, nos va a producir la condición de optimalidad. De aquí, si yo busco las coordenadas de este punto, eso me va a dar el X1 y el X2 de costo de producción mínimo. Es decir, el costo de producción mínimo que satisface la demanda en ausencia de restricciones de desigualdad. No estamos colocando en esta lámina restricciones de desigualdad. Es decir, X1 y X2 pueden tomar cualquier valor. Después, en las clases de la semana que viene, incorporamos las restricciones de desigualdad que ya las hemos definido. Bien, vamos a poner, amigos, máxima atención en lo que viene, en estos últimos 15 minutos. Fíjense ustedes que este es un vector que tiene una dirección, está apuntando hacia acá, y el otro vector está, si esto lo llamamos hacia arriba, este está apuntando hacia abajo, y en consecuencia no tiene por qué tener el mismo tamaño, ¿verdad? No tienen por qué tener el mismo tamaño evaluados en este punto. Y si no tienen el mismo tamaño, vamos a intentar lograr una condición de igualdad dado por la siguiente ecuación.
Vamos a colocar, estos son dos coordenadas. En un punto, que es el punto de optimalidad, esto tiene una componente en X1 y una componente en X2. Esto tiene una componente en X1 y X2. Son colineales, pero tienen direcciones contrarias. Es decir, esto apuntaría hacia arriba, esto apuntaría hacia abajo. No son iguales en magnitud, lo cual implica que si yo multiplico la condición del gradiente de H por una constante, un escalar, un vulgar escalar, un numerito que vamos a llamar lambda, puedo hacer que se hagan iguales y que esta suma vectorial sea cero. Es decir, estamos forzando en el punto de optimalidad que el vector, esto es un vector con componentes en X1 y X2, más el vector el gradiente de H, combinado de esta forma a través de un escalar que hay que conseguir, hasta ahora no lo tenemos, sea igual a cero. Esto es perfectamente factible, repito, porque tiene la misma dirección, pero sentido contrario. Uno apunta hacia abajo, uno apunta hacia arriba. Estupendo. Ahora bien, importante, atención. Esto es un gradiente, es un vector. Esto es otro vector. Esto es un escalar que desconocemos. 5, 2, 3, 1, lo que sea. Y en consecuencia, esto es un vector más otro vector y esto tiene que ser igual a otro vector porque dos vectores sumados o un vector más un vector por una constante constituye un vector y esto es igual a un vector. La suma de dos vectores es otro vector. En este caso son dos vectores colineales. En consecuencia, ese vector resultante de esta suma lo vamos a colocar como el vector gradiente de lambda. Gradiente de lambda. Y eso tiene que ser igual a cero por esta condición que está aquí, que es la condición de optimalidad. En consecuencia, estamos diciendo que el gradiente de esta L mayúscula extraña es igual a la suma del anterior. Y como el gradiente, atención, 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 como el gradiente, la derivada es una función, es un operador lineal, la derivada es un operador lineal para cualquier función, entonces podemos cancelar las derivadas aquí para que nos quede una nueva función donde antes era el gradiente de L, ahora va a ser L. Antes era el gradiente de phi, ahora va a ser phi, y antes era el gradiente de h, ahora va a ser h. Porque los gradientes los cancelamos porque, repito, derivar es una operación lineal. Y esto es perfectamente factible. Y nos vamos a preguntar, ¿y quién es esta L mayúscula? Esta L mayúscula es una nueva función que es igual a una combinación de las dos funciones anteriores y que vamos a darle un nombre. Esta función nueva, L mayúscula, es lo que se llama lagrangiano, en honor al matemático Lagrange, que fue el primero que visualizó esta condición de optimalidad en el mundo. Es decir, el lagrangiano es una combinación lineal de la función objetivo con la restricción de igualdad conjugadas y nos tenemos que preguntar ¿y para qué sirve esto? Bueno, esto va a significar lo siguiente. El interés de esto es que antes teníamos nosotros que minimizar phi sujeto a h. Ahora vamos a minimizar lambda sin restricciones, porque la restricción está embutida, está incrustada dentro de la nueva función lagrangiana. Es decir, el lagrangiano es una función de x1, de x2 y de lambda y lo vamos a minimizar o a maximizar, dependiendo de lo que queramos, en este caso buscar mínimo costo de producción, sin restricciones. Eso es el concepto vital
de la metodología de Lagrange, hay que entenderla, y nos preguntamos, ¿y cómo vamos a llamar a lambda? Bueno, lambda, que es un numerito que hay que conseguir, es una incógnita nueva, además de x1 y x2, que satisfagan la demanda, lo vamos a llamar multiplicador de Lagrange. Multiplicador porque es un escalar que multiplica al gradiente de h, y multiplicador de Lagrange en honor al matemático Lagrange. Ese lambda, ese multiplicador, ese numerito, ese coeficiente, ese escalar tiene un profundo significado económico que vamos a estar explotando en las siguientes clases. Bien, importante lo que dice aquí, Lagrange la metodología de Lagrange acaba de ser obtenida partiendo de unas funciones cuadráticas convenientemente elegidas, pero en general la técnica de Lagrange, que es constituir el lagrangiano como una conjugación de la función objetivo más la restricción de igualdad multiplicada por el multiplicador de Lagrange, aplica a cualquier función y aplica a sistemas lineales y no lineales. Hay técnicas asociadas a programación para funciones lineales que vamos también a ver un poquito más adelante. Bueno, lo que nos queda por ver ahora es la aplicación de la metodología de Lagrange a la aplicación de la metodología de Lagrange a un caso. Vamos a verlo aquí rápidamente para que podamos mandar una tarea. Vamos a suponer que tenemos costo de producción 1 y costo de producción 2 sujeto a una restricción de igualdad dada. La P de demanda es un numerito. Formamos el lagrangiano como costo de producción 1 más costo de producción 2, que es phi, más lambda por h. Y nos queda una nueva función objetivo a minimizar, a optimizar, donde las incógnitas son P1, P2 y lambda, con una condición. Como la restricción de igualdad está incrustada en el lagrangiano, eso equivale a que el lagrangiano no tiene ninguna restricción. En consecuencia, nos limitamos a hallar el gradiente del lagrangiano, que será el lagrangiano derivada con respecto a P1, con respecto a P2 y con respecto a lambda, y ese lagrangiano, ese gradiente con respecto a P1, P2 y lambda, lo igualamos a 0. Bueno, vamos a buscar el lagrangiano de esta función con respecto a P1. Aquí nos va a quedar la derivada de esto, que es el costo marginal. La derivada del costo de producción 1 con respecto a P1 es el costo marginal de la máquina 1. Y si seguimos derivando, aquí no aparece P1, pero aquí sí aparece P1. En consecuencia, al tomar la derivada de esto, nos va a quedar menos lambda. Conclusión, la derivada del lagrangiano con respecto a P1 es el costo marginal 1 menos lambda igual a 0. Correspondientemente, derivando con respecto a P2, costo de producción 2 con respecto a P2, que es el costo marginal 2, menos lambda igual a 0. Y la derivada del lagrangiano con respecto a lambda está aquí, entonces nos va a dar PD menos P1 menos P2 igual a 0. Es decir, esto arroja este proceso de optimización vía la definición de la metodología de Lagrange, arroja 3 ecuaciones con 3 incógnitas. La primera ecuación es igual el costo marginal a lambda de la máquina 1, igual el costo marginal 2 igual a lambda, y además debe cumplirse que P1 más P2 igual a la P de demanda. Cualquier solución tiene que cumplir con la demanda. Luego aquí hay en general 3 ecuaciones con 3 incógnitas, porque acuérdense que esto puede ser una función, el costo de producción puede ser cuadrático y esto puede ser una ecuación lineal. Entonces, en general,
aquí hay 3 ecuaciones que pueden ser lineales o pueden ser no lineales con 3 incógnitas, y esto se puede resolver por cualquier vía. Y esa es la solución del despacho económico desde el punto de vista matemático, sin considerar restricciones de desigualdad. No existen restricciones de desigualdad formuladas hasta ahora. Pero resulta que esto que está aquí se puede ver gráficamente dibujando los costos marginales. Si dibujo el costo marginal de la máquina 1, y vamos a suponer que el costo marginal sea una recta porque el costo de producción sea cuadrático, y dibujo el costo marginal de la máquina 2, no son constantes porque estamos asumiendo que los costos de producción sean cuadráticos. Costo marginal de la máquina 1, una recta, costo marginal de la máquina 2, recta, y lambda es un numerito que tiene que definir que las intersecciones sean 2 numeritos que sumados den igual a la demanda. Es decir, el despacho económico se puede resolver gráficamente dibujando los costos marginales y agarrando una regla, una recta constante, horizontal, y subiéndola para arriba o para abajo en este plano, buscando las intersecciones y que las intersecciones produzcan 2 numeritos, P1 y P2, que sumados den igual a la demanda. En ese instante tengo el despacho económico. Esto es lo que significa operar a costo marginal constante. Regla de oro del despacho económico: operar a igual costo marginal. El costo marginal 1, el costo marginal 2 iguales a lambda, pero con una condición: las intersecciones tienen que sumar la demanda, y eso permite hacer el despacho económico, en este caso no lineal, aquí este sería el caso no lineal, los costos de producción no lineal, gráficamente, pero también se puede resolver con las 3 ecuaciones anteriores, con MATLAB o con lo que ustedes quieran. La regla de oro del despacho económico, que lo vamos a explotar en la siguiente clase: opere a igual costo marginal, lambda, donde lambda es una incógnita que hay que definir y tiene este significado. En la siguiente clase le vamos a dar otro significado a lambda, pero por ahora el despacho económico, utilizando la tecnología de Lagrange, se puede resolver a través de ecuaciones lineales o no lineales, matricialmente hablando o como ustedes quieran, y también se puede resolver gráficamente, y así era que se hacía en el pasado cuando no había computadores. Se tenían dibujados centenares de curvas de costo marginal y con una regla se corría hacia arriba o hacia abajo, horizontalmente hablando aquí, para buscar intersecciones que dieran igual, sumadas igual a la demanda. Hay que respetar los mínimos y los máximos, porque no puede haber máquina violada ni por min ni por max. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, con esto estamos terminando nuestra clase de hoy. Le mandaré una tarea a través del aula virtual. Así que buenas tardes y compártanme por favor la grabación. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe.